Ahora vamos a seguir con el tema número 6. Este tema nos responde las últimas preguntas que iniciamos en el tema 1. En el tema 1 hablamos qué es prueba, en el tema 2 preguntamos qué es prueba, en el tema 4 preguntamos quién prueba, en el tema 5 preguntamos quién valora la prueba. Y en este tema, en el tema 6, vamos a contestar la pregunta ¿cuándo se prueba? Que en esencia el tema se llama los momentos de la prueba. Y el primer punto de los momentos de la prueba nos lleva al artículo 388 del Código de Procedimiento. Este código nos dice en materia civil, y así sucederá en los demás medios de prueba, en algunas excepciones en materia del contencioso administrativo, en la ley del contencioso administrativo que indica cuándo se abre el procedimiento de prueba, en otros procedimientos en materia laboral, igual cuando estamos en un sistema de sustanciación primario o sistema de conciliatorio, luego de la sustanciación, luego de la audiencia de mediación, sustanciación y después en las audiencias de juicio, como también sucede así también en protección. Y en esos procedimientos, para decir en general, se habla y se nos dice que hay un momento y el juez nos dice, la ley nos dice en qué momento el juez puede aperturar la prueba del procedimiento. En nuestro tradicional ortodoxo procedimiento civil, ¿okay? No hay duda de que hay unas diferencias. También veremos que en materia penal las partes pueden promover pruebas, la norma procedimental penal lo dice, que podemos promover pruebas hasta 5 días antes de la audiencia preliminar. Mientras que luego de la audiencia de presentación, no hay duda, la verificación fiscal, etcétera, el acto conclusivo del fiscal, a partir de ese momento pues se fijará la audiencia preliminar y las partes tienen oportunidad de promover pruebas hasta 5 días antes de la audiencia preliminar. Pero en nuestro código, repito, de procedimiento civil, habla de que la apertura del lapso probatorio no requiere o no tiene decreto alguno. Se dice que la norma procesal civil habla en el 388 de una figura que se llama que el lapso probatorio en materia civil se abrirá o pelejes sin pronunciamiento expreso de la ley, sin ningún pronunciamiento expreso del juez. Dice ya unas aclaratorias de algunos ejemplos, de algunas excepciones, de algunas leyes, primero constitucionales como es la ley laboral y la ley de protección, y en la norma procesal penal que nos indica también en qué oportunidad. Entiéndase que en la mayoría de los juicios orales en Venezuela habrá una apertura de prueba decretada por el tribunal, decretada por el juez. En nuestra figura de juicio escrito, como es el procedimiento ordinario venezolano o cualquiera de los ejecutivos y cualquiera de los especiales, no hay auto expreso de apertura del lapso probatorio. Y el 387 nos recuerda el principio preclusivo de los lapsos procesales que también vimos en el tema número 1 como principio general del derecho probatorio, como es el principio preclusivo. Porque el 388 textualmente dice, al día siguiente del vencimiento del lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda. ¿Okay? Se entiende que el legislador piensa, y por eso insisto yo siempre que las cuestiones previas son excepcionales, porque el legislador civil siempre quiso y ha querido y querrá que la contestación de la demanda sea el primer acto de defensa del demandado, que no se opere la figura de las cuestiones previas. Si ustedes revisan su conocimiento de procesal, van a ver que si el actor cumple textualmente, taxativamente lo que dice el artículo 340 en relación a la redacción del libelo de la demanda, no hay duda que no serían necesarias las cuestiones previas. Lamentablemente los abogados, para decir no quiero con esto liberarme de responsabilidades, utilizamos las cuestiones previas como una forma de retardar la justicia. Pero en realidad las cuestiones previas son excepcionales y la lectura del 388 nos lo ratifica cuando la norma dice al día siguiente del vencimiento del lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda. O sea, quiere decir que para el legislador, vencido como sean los 20 días de emplazamiento, recuerden ustedes que el principio preclusivo de los lapsos procesales dice que cerrado un lapso o un término se abrirá el siguiente. Mientras no se cierra lo anterior, no se podrá abrir el siguiente. ¿Okay? En este caso en particular, el artículo 388, vuelvo otra vez, sin haberse logrado la conciliación y el convenimiento del demandado, quedará el juicio abierto a pruebas
sin necesidad o decreto o providencia del juez. Quiere decir que es ope lege, sin pronunciamiento expreso del juez. ¿Ok? Ahora, insisto, tendríamos que agregar aquí, en función a la figura cotidiana de los abogados de oponer cuestiones previas, en materia de juicio para retrasar, que resuelta o sustanciadas las cuestiones previas, de acuerdo a lo que dice el 350 y 355 del Código de Procedimiento, empezarán a contarse entonces 5 días de despacho para la contestación de la demanda. Entonces, repito, si no ha habido cuestiones previas y el demandado ha contestado la demanda entre el lapso de emplazamiento, vencido como sean los 20 días de emplazamiento, se abre el procedimiento a prueba. Si el demandado ha opuesto cuestiones previas y estas han sido sustanciadas según las normas procedimentales que ustedes conocen, no hay duda de que ese tiempo de apertura del lapso probatorio tiene que ser necesariamente los 5 días que prevé la ley, que es un lapso de 5 días que en cualquiera de esos 5 días puede el demandado contestar la demanda, o lo que más llaman por ahí la demanda al fondo, porque la demanda es una sola, no es que la demanda, la contestación al fondo es una cosa y otra no, la demanda es una sola. Las cuestiones previas son vicios que considera el demandado que tiene el libelo y que para poder haber contestación a la demanda tiene que estar limpia de vicios. Pero no es cierto de que exista la figura de que en materia de las cuestiones previas sean necesarios, pues como hemos dicho ya, y que sustanciadas estas, que es lo importante destacar aquí, no hay duda de que 5 días después, dentro de los 5 días de despacho siguientes, puede contestarse la demanda. Y vencido como hayan sido esos 5 días de despacho, al día siguiente se abrirá entonces el procedimiento a prueba sin necesidad de decreto o providencia del juez, como bien dice aquí la norma 388. Pero este artículo también dice algo importante, que es la no apertura del lapso probatorio. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es posible que no haya apertura del lapso probatorio? Claro que sí. Aquí hay una sentencia, pero una norma, disculpen, importante que nos dice que a menos, dice el final o la parte infina del 388, a menos que por haberse decidido el asunto sin pruebas, el juez lo declara así al día siguiente de dicho lapso. El primer día del vencimiento del lapso de emplazamiento, el primer día siguiente, o el primer día siguiente vencido los 5 días de la contestación si se pusieron cuestiones previas, ese primer día el juez debe declarar que no hay apertura del lapso probatorio. Ahora, hay 4 causales por las cuales el juez tiene la facultad de declarar la no apertura del lapso probatorio. Esto, ustedes dirían, bueno, pero el juez no tiene que atenerse al alegado y probado en auto, estamos de acuerdo. Pero estas 4 que vamos a explicar ahora, a continuación, estos 4 supuestos permiten, ¿okay?, que lo que se discuta sea el derecho, y ustedes saben muy bien que lo hemos hablado más de una vez, que el derecho no se prueba. Y el primer supuesto o el primer ordinal del artículo 389 dice: no habrá lugar al lapso probatorio cuando el punto por el cual verse la demanda aparezca, así por esta como por la contestación, de mero derecho. Ya hubo demanda, ya hubo contestación. Y si el considera que es de mero derecho, o sea, que es de derecho, no es necesario aperturar el lapso probatorio, porque lo que se discute son normas jurídicas, no se discuten hechos, y si el derecho no se prueba, sería inoficioso la apertura del lapso de prueba. El segundo ordinal se refiere a la parte demandada en particular. Cuando el demandado en su escrito de contestación haya aceptado los hechos narrados por el actor en su libelo, pero no aceptó el derecho. Recuerden ustedes cuando ustedes estudiaron convenimiento. Convenimiento es cuando el demandado reconoce tanto los hechos como el derecho. O sea, es cuando el demandado conviene. En esta oportunidad, fíjense que estoy aclarando que él está de acuerdo con los hechos, pero no está de acuerdo con el derecho aplicable en la demanda, o que el requisito es el derecho que te asiste, que exige el 340 ordinal quinto del Código de Procedimiento. Entonces, no hay duda pues de que si él acuerda los hechos y acepta los hechos como ciertos, pero difiere del derecho, no es necesario, porque lo que se va a discutir es a punto de derecho, y en todo caso el juez es el último intérprete de la norma jurídica, y él verá si el derecho propuesto por el demandante o por el demandado, cuál es el derecho aplicable en este caso concreto, o en ese caso concreto. El tercero es definido también a las partes ya, en particular a las 2, y el anterior, el ordinal segundo, es sola, la primera al juez, la segunda al demandado,
Y la tercera, ambas partes. Pues cuando las partes, dice el original tercero, de común acuerdo, convengan en ello, o que el asunto deba decidirse, ellos le soliciten al juez que el asunto lo decida de mero derecho, o sea, que decida el derecho y que sea parte de los hechos. ¿Okay? Entonces, en ese caso dependen de las partes, donde ellos deciden, señor juez, decida usted sobre el derecho que nosotros acordamos sobre los hechos. ¿Okay? Y en todo caso, con los elementos de prueba, o solo con los elementos de prueba que obren en autos, por lo tanto tenemos que obviar también el acto probatorio, porque las partes están diciendo que los documentales o las apreciaciones que ellos tengan anexos a su nivel o a su demanda consideren ellos que es suficiente y no requieran más pruebas. O en los instrumentos que presentaren hasta el acto de informe. Ustedes saben que en materia procedimental civil, las partes pueden presentar en el acto de informes documentales, pero ¿cuáles documentales? Las que no fueren fundamentales. ¿Okay? Porque las que son fundamentales es obligado para el actor consignarlas con el libelo, porque si no le precluye la oportunidad de presentarlas. Entonces, tenemos ya entonces el juez en el original primero, el original segundo que habla de que el demandado de la contestación reconoce los hechos pero difiere el derecho. El tercero, cuando las partes de común acuerdo convienen y así lo indican al juez, que decida de mero derecho o con los elementos de prueba que existen en auto o con aquellos instrumentales o aquellos documentos públicos que se pueden presentar hasta el acto de informe. El cuarto, cuando ya es referido directamente a la ley. En el caso concreto de la causal quinta, que en su momento fue taxativa en materia de la fundamentación de la acción de divorcio, que ustedes saben que eran 7, pero que ahora ha sido ampliada, no son taxativas sino enunciativas, y además existen otras fórmulas de disolver el vínculo, que lo verán pues en procesal civil, y que existe la sentencia de la Sala Constitucional del divorcio solución, etcétera, 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 pero en nuestra norma civil eso no está derogado y por lo tanto está vigente. Dice, cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental, cuando en tal caso debe presentarse hasta el acto de informe. El original quinto dice cuando para accionar es fundamental una prueba documental. Y nos viene al ejemplo perfecto, que es el caso de la condenación a presidio. En nuestra legislación, cuando el original quinto de las causales de divorcio del Código Civil dice que cuando hay condenación a presidio es una causal suficiente para la disolución del vínculo. Y si hay una sentencia de divorcio, hay una acción de divorcio, ¿y cuál es el documento fundamental? Una documental donde conste la condena, una copia certificada de la condena de la sentencia definitivamente firme de uno de los cónyuges, donde se le condena, y por lo tanto, al ser condenado, no puede haber negativa de admisión, porque, repito, la prueba instrumental es suficiente para la disolución del vínculo. Entonces tenemos las 4 causales, la primera del juez, la segunda del demandado, la tercera de ambas partes y la cuarta cuando la ley obliga que solamente es permitida la prueba documental, y en este caso de divorcio no hay la apertura de prueba porque con presentar la copia certificada de la sentencia de condenación a presidio será suficiente para que el juez disuelva el vínculo matrimonial. El 390 nos habla pues de la apelación de ese acto de no apertura. Recuerden ustedes que todo acto interlocutorio que cause un gravamen irreparable es apelable por la parte afectada. Y pudiera ser que la no apertura del acto probatorio perjudique a alguna de las partes. Pero tenemos que decir que es en el original primero, en el original segundo y en el original cuarto. ¿Por qué? Porque en el original tercero, ambas partes estuvieron de acuerdo y así solo se solicitaron al juez. Si tú estás de acuerdo en algo, es imposible que tú puedas apelar algo en la cual tú estuviste de acuerdo. Mientras que el original primero, cuando el juez oficiosamente dice que es de mero derecho, o cuando el demandado acepta los hechos y difiere del derecho, o cuando la ley considera que solamente es susceptible una prueba documental para la disolución del vínculo matrimonial, específicamente en el sistema de la acción de divorcio. Dice el 390 que el auto por el cual se declara que no habrá la causa prueba, fundada en los casos o en los supuestos, digo yo, los originales 1, 2 y 4 del artículo anterior será apelable y el recurso se oirá libremente. ¿Por qué dice la norma que se oirá libremente? Porque como es una interlocutoria, las interlocutorias son apelables en un solo efecto cuando causen un gravamen irreparable.
En este caso sería el efecto, la norma general, repito, de las interlocutorias, el efecto devolutivo. En este caso, del 390 en particular, cuando el código del legislador habla en el proceso y en la norma procedimental de que se oye a ambos efectos, es porque siendo una interlocutoria, excepcionalmente se oye, en este caso particular, a ambos efectos, el devolutivo y el suspensivo. Quiere decir que la causa principal se suspende hasta que el juez superior decida. El 391 del Código de Procedimiento Civil, para terminar este punto de la no apertura del acto probatorio, tenemos que ejecutoriado dicho auto, o sea, cuando haya quedado definitivamente firme este auto de la apelación fundamentada en alguna de las tres causales que hemos mencionado del 3889, 1, 2 y 4, queda ya la sentencia definitivamente firme, se procederá al acto de informes, al dicimocanto día siguiente, a la ejecutoria, a la ejecución de esa sentencia cuando ya no tenga recursos. ¿Ok? Y hay un error aquí en el código que habla de a la hora que fije el tribunal. Es un gazapo, como dice el doctor magistrado de la sala, ex magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alisopi, que hablaba de que este es un gazapo del legislador porque los actos en el Código de Procedimiento del año 87 no tienen hora. Las horas siempre las fijará el juez. Eso sería en materia del procesal civil, pero fíjense bien que en el contencioso administrativo, en la ley orgánica, la novísima ley orgánica de procedimientos administrativos, o el contencioso administrativo, se dice en la norma de que cuando el juez considere que hay medios de prueba que no requieren evacuación, será entonces inoficioso la apertura del acto probatorio. Y el juez tiene la facultad legal y ojalá en el futuro se pudiera llegar a todas las normas procesales donde digan que si las pruebas aportadas son pruebas documentales que no requieren evacuación, como lo hemos repetido varias veces, no se abra el acto probatorio y los juicios en este momento de los contenciosos administrativos son mucho más ágiles, mucho más sencillos y mucho más rápidos que las normas aquí contenidas en este código todavía. Imagínense ustedes cómo era tardío el código de 1916, anterior a este, que era muy lento en 1916, y este trató de la celeridad procesal, y este sigue siendo lento, pues producto de todo el avance procedimental del mundo y de la ciencia del derecho procesal. Eso sería, mis queridos bachilleres, el primer punto del momento de la prueba, que es la no apertura del acto probatorio. Seguiríamos con la figura del punto aquí de promoción de pruebas. En materia penal,